Doctora Tencio y compañeros, reciban un cordial saludo del equipo colaborativo número 3, integrado por Ana María Pinto Lozano y Luz Dari Franco Amado, quien en esta oportunidad queremos compartir con ustedes dentro del marco de la asignatura que nos convoca, desarrollo de competencias mediante planeamiento didáctico superior y a través del trabajo colaborativo que estamos desarrollando, la temática correspondiente a metodologías activas. Dentro de esta temática de metodologías activas queremos trabajar el aprendizaje basado en problemas, el método de caso, aprendizaje por proyectos, el trabajo autónomo, trabajo cooperativo o colaborativo en red, variedad de métodos y finalmente metodologías activas en el modelo educativo ciberhumanista de nuestra universidad UMESID. Iniciamos entonces tratando el concepto general y las características generales de las metodologías activas. Las metodologías activas están centradas en el estudiante como una estrategia didáctica que ayuda a priorizar el aprendizaje sobre la enseñanza. El aprendizaje es visto como un proceso en construcción. ¿Por qué? Porque promueve el desarrollo de habilidades, la metacognición, el trabajo colaborativo, la solución de problemas del contexto profesional y aprendizaje para toda la vida. Es decir, estas metodologías activas llevadas a la educación superior son aquellas que van a promover que el profesional, cuando sale ya a su desempeño laboral, no solamente se va a dedicar a aplicar sus conocimientos, sino va a tener un compromiso social en el contexto en el cual va a ejercer su profesión. Para las metodologías activas hemos retomado las más conocidas, que son el aprendizaje basado en problemas, el método de caso y el aprendizaje basado en proyectos. Vamos a iniciar con el aprendizaje basado en problemas. En primera instancia queremos aclarar que el aprendizaje basado en problemas no es una nueva metodología activa, todo lo contrario. John Dewey las retomó desde 1890 y partió de situaciones de la vida real. Luego, Kilpatrick en su libro El proyecto del método en 1918, y de ahí en adelante se encuentra mucha más literatura, mucho más avances en la academia con respecto a esta metodología activa, que los invito a que observemos la diapositiva donde se presenta el esquema base de esta metodología activa. Como siempre contamos con los dos agentes principales, los estudiantes y el profesor. ¿Qué hacen los estudiantes? Seleccionan, planifican, investigan y resuelven un problema. Tienen que elaborar un producto para solucionar una situación que tienen ahí. Esa es la función de los estudiantes, pero ¿qué hace el profesor? El profesor realiza el feedback. Recordemos que el feedback es ese proceso de retroalimentación, pero lo va haciendo constante durante todo el proceso para que el estudiante realice su autoevaluación y su autorregulación para que mejore aquellas dificultades que han sido evidentes durante el proceso. Teniendo en cuenta esto, tenemos entonces el rol del profesor y el estudiante en el aprendizaje basado en problemas. Para esto retomamos la propuesta hecha por Sáiz y Montero, donde identifica y ubica el profesor y el estudiante en los extremos del proceso. En los extremos acompañados, o sea, son extremos paralelos, porque el profesor se dedica al qué enseñar, al cómo enseñar, el qué evaluar y al cómo evaluar, y el estudiante está participando en todo este proceso. Inicia el profesor definiendo el qué enseñar, es decir, los contenidos. Luego inicia con el cómo enseñar, y es ahí donde involucra el aprendizaje basado en problemas para generar en el estudiante un trabajo más activo. Por lo tanto, genera las tutorías, donde el estudiante recibe esa asesoría y esa orientación. Luego viene en ese esquema, observamos el qué evaluar. El qué evaluar tiene que ir en línea con el qué enseñar. Los mismos contenidos que se propone el profesor enseñar son los mismos elementos que debe evaluar. Y es ahí donde vienen ya procedimientos especiales, en este caso nombran en el esquema las rúbricas. Recordemos que las rúbricas es como esa rejilla, ese seguimiento que se le va haciendo al estudiante en cumplimiento de metas y en donde hay faltantes o debilidades para fortalecerlas. Por último, el cómo evaluar, se resalta la evaluación sistemática,
y incluye la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Las dos importantísimas porque van a manejar un proceso constante de evaluación, heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. En sí vemos que este método activo es muy importante porque vincula al estudiante durante todo el proceso. Por eso tiene bondades que a continuación vamos a comentar. Las bondades que presenta esta metodología es necesariamente reconocer que es la formación de estudiantes autónomos, motivados, autorregulados, constantes y persistentes. Hace que el docente sea mucho más democrático. Ya la autoridad y la dirección no es vertical, sino es horizontal, se está compartiendo de una manera muy simultánea, muy de acompañamiento. Los procesos evaluativos es una bondad que sean sistemáticos y constantes. Es muy importante tener en cuenta que esto es positivo y por lo tanto genera que el trabajo sea colaborativo e interactivo. Todo el mundo está actuando, está trabajando en el mismo momento y se está observando y se está aportando. Para finalizar, quiero retomar la cita que tenemos de Pozo de Echeverría que nos da en línea con lo que estamos planteando en este momento y dice así: para saber si alguien ha comprendido hay que enfrentarle con una situación nueva, distinta a aquella en la que adquirió el conocimiento. A eso nos lleva el aprendizaje basado por proyectos, que el estudiante universitario con toda la información que recibe no se queda solamente con esa información para un título, sino al salir a laborar aprende a aprender y esos conceptos y esa academia que ha recibido, el beneficio que ha recibido de la academia lo lleve a utilizarlo en otro contexto. Continuaríamos entonces en este momento con otra metodología activa que es el método de caso. El método de caso consiste en reunir a un grupo de personas en torno a una situación especial, como lo presenta Rusque y Castillo. Reunir un grupo de personas en proceso de formación para analizar, discutir y proponer alternativas de solución a un problema elaborados a partir de un hecho acaecido dentro de una organización. ¿Cuál es la intención? Presentar un caso que tenga que ver con el campo laboral al cual el futuro profesional se va a enfrentar, sea la parte administrativa, sea la parte de medicina, sea la parte de docencia. Son casos importantes que deben llevar a generar una serie de situaciones y de inquietudes donde el estudiante demuestre sus habilidades y capacidades, sus competencias genéricas y específicas. Por eso los alcances de este método de caso son bastante valiosos. Primero, está centrado en el aprendizaje. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje no se le da prioridad a la enseñanza, sino al aprendizaje. Los alcances: promueve el aprendizaje significativo, vincula la investigación con la docencia, es decir, la investigación no se deja como un punto aparte, como un proceso de investigación final, como requisito, sino está durante el proceso. Fortalece la responsabilidad social. Recordemos que este es un compromiso de toda institución de educación superior, fortalecer la responsabilidad social. La formación en competencias genéricas y específicas que ya hemos retomado en el trabajo anterior con el equipo colaborativo que le correspondió explicarnos esta temática. Lo importante que es que la universidad ofrezca esa formación complementaria, tanto la parte específica de su carrera como aquellas que tienen que evidenciar los estudiantes en todo nivel, que son las genéricas. Y las habilidades para afrontar el mundo globalizado, la interdisciplinariedad y la internacionalización como elementos fundamentales. En la siguiente diapositiva queremos presentar el esquema de aspectos relevantes que, de acuerdo a la literatura que se revisó, hemos construido. El caso es el instrumento. ¿Para qué? Para ser analizado y discutido en grupos de pares. Necesariamente es trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Se convierte en método. ¿Cuándo se convierte en método? Toda vez que dentro de ese proceso se dé la reflexión, se propicie la síntesis, el consenso y la toma de decisiones. Todo esto va a generar que el estudiante aprenda a aprender, aprenda de una manera importante, se dé el aprendizaje significativo. Pone en evidencia las competencias básicas y genéricas y específicas y por lo tanto se da el conocimiento, que es el fin máximo de todo proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entonces, método de caso, otra metodología activa que busca fortalecer las capacidades y las competencias en los estudiantes. Continuamos con el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos hace relevancia al manejo que se le da en un grupo de estudiantes a una situación específica denominada en este momento proyectos. Por eso retomamos también, dentro de la bibliografía revisada, nos identificamos con el concepto que presentan Arial Doval y Heidis, que dice: es una experiencia de aprendizaje que involucra al estudiante en un proyecto complejo y significativo donde desarrolla integralmente sus capacidades, habilidades, actitudes y valores. Como vemos, es una definición bastante completa porque tiene en cuenta elementos fundamentales, donde retoma: el estudiante se involucra en un proyecto, desarrolla sus capacidades, habilidades, actitudes y valores integralmente, es decir, se da esa evidencia de la formación holística que está recibiendo nuestro estudiante. La segunda, hablamos de nuestro estudiante porque nosotros nos identificamos ya con nuestra universidad, estamos en ese proceso de aprehensión de todo lo que tiene, los elementos que tiene que ver con la Universidad UMESID, y por eso hablamos con propiedad. Continuamos también, el aprendizaje basado en proyectos es centrado en el aprendizaje, en el estudiante, es el estudiante quien construye su propio conocimiento, tiene sus raíces en el constructivismo, como vemos también tiene numerosos alcances. ¿Por qué? Porque promueve la curiosidad, la exploración, la confianza, la tenacidad, el trabajo autónomo y por encima de todo el trabajo colaborativo. ¿Qué fortalece? Fortalece las habilidades, como las hemos enunciado anteriormente. ¿Qué permite? Permite contrastar la efectividad de las decisiones tomadas. ¿Qué quiere decir? Que por lo general cuando se trabaja con aprendizaje basado en proyectos y se llega a una decisión consensuada con todos los integrantes del equipo, se pone en marcha, se verifica realmente si esa fue la mejor decisión para el proyecto, y si no, pues obviamente queda bien el proceso de autorregulación y de ajuste. Por lo tanto, se tiene que los procesos evaluativos se dan en tiempo real, porque se está evidenciando los avances o retrocesos de la situación. En la siguiente diapositiva queremos comentar el aprendizaje basado en proyectos que, como lo hemos apreciado, tiene unos elementos bastante particulares y los podemos apreciar en la diapositiva. Elementos importantes o agentes importantes: estudiante, sus pares y el profesor. El estudiante y los pares, ¿qué hacen? Están vinculados con una flecha en doble sentido porque están los dos trabajando, el estudiante con sus pares. ¿Para qué? Para diseñar un plan. Ese plan, ¿a qué apunta? A solucionar un problema. Como todo el plan debe tener unos criterios y unos elementos. ¿Cuáles son esos criterios y elementos que todos sabemos que cuando se va a diseñar se debe tener en cuenta? Un qué hacer, un con quién, un cómo hacer, un para qué, un cuánto y un cuándo. Esto hace que se organice estratégicamente una actividad bien dirigida, bien organizada. ¿Para qué? Para entregar un producto terminado. Hasta ahí hemos hablado del estudiante y los pares. ¿Y el profesor qué hace? El profesor está apoyando durante todo el proceso como motivador, como orientador, como facilitador y como evaluador. Eso es lo importante en estas metodologías activas, que el profesor está siempre acompañando a sus estudiantes, a su estudiante, para que los procesos se den de la mejor manera. Cordial saludo, doctor Eduardo Alfonso y compañeros. Dando continuidad a lo expresado por Ludari, a continuación me permito presentar lo relacionado con el aprendizaje autónomo. Vamos a hacer un acercamiento conceptual al término como una capacidad de aprender por sí mismo. También se dice que es autoaprendizaje o es un proceso donde la persona asume su propio desarrollo, elige las formas, las herramientas y los momentos para aprender y pone en práctica lo que ha aprendido. También podemos decir que el aprendizaje autónomo es la habilidad para detectar lagunas en el conocimiento y superarlas mediante la introspección, la crítica, la atención de la mejor manera para ampliar este conocimiento. El estudiante asume el proceso de aprendizaje de manera crítica y creativa, se autorregula, identifica sus fortalezas y debilidades en los hábitos de estudio
estrategias de aprendizaje, inteligencia emocional, existencial, ética, las relaciones interpersonales con el entorno y el mundo. El aprendizaje autónomo finalmente se considera como una competencia, por lo tanto es posible alcanzar esa competencia mediante la práctica constante y permanente. Entonces podemos decir que en el aprendizaje autónomo el individuo identifica sus debilidades de conocimiento, encuentra las fuentes de información, generalmente en Internet. Estas fuentes deben ser válidas y debe saber utilizarlas, debe saber hacer la selección de lo que le sirve, de lo que no le sirve. El estudiante es competente para llevar a cabo acciones de formación en el área de debilidad, es decir, él debe ponerlas en práctica para alcanzar el conocimiento que quiere. También el estudiante es capaz de autoevaluarse para valorar el impacto que ha tenido ese aprendizaje. Es capaz de tomar decisiones oportunas dentro de su proceso. Debe realizar el feedback, debe estar revisando y ajustando su proceso de autoaprendizaje. Tenemos algunos aspectos claves de las estrategias en el aprendizaje autónomo que nos las tomamos de Spinoza Freire. La motivación es un factor muy importante para promover el aprendizaje profundo, el aprendizaje significativo. La necesidad de considerar elementos del metaaprendizaje, es decir, aprender a aprender. Y como tercero, la metacognición, que hace referencia al conocimiento de los propios procesos, por esos procesos cognitivos de importancia para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Este proceso de aprendizaje no es lineal, por el contrario, tiene avances y tiene retrocesos de acuerdo al individuo. Nunca se da por acabado, es en espiral y es para toda la vida. El docente debe crear el ciclo de reflexión, acción y revisión. Estas tres etapas deben estar permanentemente en el aprendizaje autónomo. El docente debe establecer la reflexión, la acción y la revisión de estas estrategias. Debe promover en sus alumnos el aprendizaje autónomo. Aprender es decidir. Aprender es tomar decisiones permanentes y constantes. Para decidir están las estrategias metacognitivas que tienen como tarea planificar, controlar y evaluar. Los tres niveles de decisión acompañan todo aprendizaje, orientándolo, corrigiéndolo y evaluando sus resultados. Las estrategias promueven un aprendizaje autónomo, independiente, realizado de manera que las riendas y control del aprendizaje pasen del profesor a los alumnos. Esto nos lo dice Spinoza Freire. Veamos ahora el aprendizaje cooperativo o colaborativo. Hablamos de aprendizaje cooperativo cuando estamos trabajando con estudiantes de primaria o estudiantes de la básica y la media. Y ya utilizamos el término aprendizaje colaborativo en la educación superior. El aprendizaje colaborativo se caracteriza por el hecho que los alumnos trabajan conjuntamente para ayudarse en la resolución de problemas, el intercambio de información, la producción de conocimiento y la comunicación social. Este es el concepto que nos trae Hernández y Olmos sobre el aprendizaje colaborativo. Alcances de este aprendizaje: posibilita intercambios y debates, negociación de nuevos conocimientos. Los grupos de discusión fortalecen las redes académicas. La información es compartida de manera ágil y oportuna. Los tiempos y horarios superan las fronteras institucionales y espaciales. Requiere criterios de estructuración y de uso. Tiempo, objetivos, contenidos, materiales, formas y evidencias entran en juego para este aprendizaje colaborativo, especialmente lo que tiene que ver con las redes sociales, las redes académicas y todas las redes de aprendizaje. Dentro de las bondades del aprendizaje colaborativo, podemos resaltar que desarrolla en el alumno competencias de cooperación, autorresponsabilidad y comunicación. Flexibiliza el espacio temporal, procesos abiertos de investigación y comunicación. Facilita el seguimiento instantáneo de las actividades programadas y ejecutadas. Accesibilidad a la información permanente y constante.
todos los integrantes son corresponsables. Esto es bien importante en este aprendizaje colaborativo. También mantiene la motivación de los estudiantes en su condición de nativos digitales. El uso de las redes sociales es supremamente importante en el aprendizaje colaborativo. Por eso podemos visualizar el cambio de las TIC a las TAC, Tecnología del Aprendizaje y Conocimiento, propuesta por Spuni, Gisbert, González y Corduras en el 2010. Las tecnologías pueden facilitar unas condiciones adecuadas para la colaboración eficaz. Se refuerza la dimensión social de la educación, esto nos lo dice Hernández y Olmos. El aprendizaje colaborativo tiene 4 fases fundamentales que nos trae también Hernández y Olmos. En esta fase inicial se crean los equipos. Es una fase muy importante porque ahí se viene a incrementar el conocimiento de la persona de cara a la formación de grupos de trabajo. Fomenta el conocimiento sobre el aprendizaje colaborativo en torno a la formación virtual, se conoce cada uno de los integrantes y se empiezan a conocer sus características y sus cualidades. En la segunda fase ya tenemos la planificación, el desarrollo del equipo propiamente dicho. Ahí se planifica, se organizan las tareas y los recursos tecnológicos que se van a utilizar, los recursos humanos. También se coordinan los esfuerzos que se van a realizar y cada participante adquiere un compromiso muy específico dentro del grupo, porque se pretende conseguir objetivos compartidos. Entramos a la tercera fase, que es la fase de desarrollo propiamente dicho, donde ya el equipo se consolida y se vienen a asegurar las responsabilidades y el compromiso individual. Propiciar el clima adecuado de interacción e interrelación de los participantes. Y la cuarta fase, la fase de cierre, que ya viene a hacer la valoración del equipo, donde se valora la consecución de los objetivos, se valora el trabajo colaborativo, se da una valoración también a cómo se utilizaron las herramientas y los recursos y se mira el resultado propiamente dicho. Entonces, estas son las 4 fases del trabajo colaborativo según Hernández y Olmos. En cuanto a variedad de métodos, estamos hablando de las metodologías activas y los diferentes autores enlistan una gran variedad de métodos que pueden ser utilizados para llevar a cabo estas metodologías activas. Algunos enlistan 50, otros 25, etc. Nosotros el día de hoy hemos tomado lo dicho por Alcoba. Él trae referencia más o menos 25 y nosotros queremos mostrarles los que consideramos que son los más adecuados para estas metodologías activas. Así, por ejemplo, tenemos la simulación, que puede ser virtual, puede ser real, pero poniendo las situaciones en contexto. Tenemos también los dilemas morales. Aquí en este tema de dilemas morales se requiere un gran dominio del docente, no solo en el conocimiento del tema, sino en el dominio de grupo, para no distorsionar y poder llegar al objetivo que se quiere. También tenemos el brainstorming, los seminarios, los juegos de roles, el coloquio, el laboratorio, la producción de textos, ya sea tipo ensayo o tipo artículos, las videoconferencias, los mapas conceptuales, los mentefactos. Entonces, estos métodos son muy utilizados para las metodologías activas, para desarrollar las metodologías activas. En estas metodologías activas, como vemos, cambia de importancia el docente y el estudiante. Sin embargo, los dos juegan roles muy importantes, el docente como coprotagonista y el estudiante como protagonista. Veamos algunas características del perfil de un profesor trabajando con metodologías activas. Es competente, es objetivo, es consejero y se convierte en un guía de todo el proceso. Debe saber evaluar, debe ser motivador, facilitador, debe también coevaluar y, como ya dije, debe ser coprotagonista. Al estudiante también le corresponden ciertas características en su perfil en estos procesos de metodologías activas.
Debe ser analítico, selectivo, recursivo, emprendedor, crítico, diseñador, autoevaluador. Debe ser capaz de evaluar si su proceso va bien o si hay que hacerle algún ajuste. Debe ser autodidacta, activo, dinámico, autónomo. Es importante que sepa desarrollar su habilidad autónoma, de aprendizaje autónomo, participativo, resiliente, coevaluador y es, en últimas y en definitiva, el protagonista de su propio conocimiento. Para finalizar, luego de la presentación que nos han hecho Ana María sobre las otras bondades de otras metodologías activas, queremos retomar cómo esas metodologías activas están inmersas en el modelo ciberhumanista. Para esto retomamos el documento 34 de nuestra universidad, donde se titula Modelo Curricular Ciberhumanista. Básicamente, dentro de los fundamentos psicopedagógicos podemos encontrar el engranaje de toda esta propuesta pedagógica, toda vez que podemos apreciar que se propone un aprendizaje significativo. Nos permitimos resaltar las palabras claves dentro de ese texto que está ya en ese documento. El aprendizaje significativo de los estudiantes se da a partir de la vinculación entre la teoría y la práctica, basada en la transferencia de conocimientos, de habilidades y valores que van a responder a los intereses y necesidades de los estudiantes. ¿Para qué? Para llegar a la resolución de problemas. Todo esto hace que se produzca tres importantes elementos: un aprendizaje gratificante, atractivo y sencillo para él mismo. Consideramos relevante tener en cuenta que esta es nuestra propuesta, que esta es la propuesta de nuestra universidad. Nos apropiamos ya porque nos sentimos parte de nuestra universidad, entonces consideramos importante tener en cuenta esos tres elementos: que el aprendizaje sea gratificante, como lo está haciendo para nosotros que estamos en este momento cursando nuestro doctorado; está siendo atractivo, porque nos está llevando a dar más de lo que cada uno puede dar y eso es bastante efectivo, y es sencillo. De igual manera, entonces, encontramos que este modelo está basado en una posición totalmente constructivista, pero dentro de una dimensión sociocognitivista. Y para que se dé todas estas bondades, se presenta una fluctuación, como el mismo documento lo define, fluctuación de múltiples enfoques y teorías. ¿Por qué? Porque realmente la universidad propende en darle importancia a los modelos y metodologías activas que realmente van a apuntar a fortalecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo vislumbran y lo presenta muy claramente en el siguiente esquema que los invito a observar. Este modelo educativo curricular ciberhumanista, que lo encontramos en la página 41 explícitamente, muestra la fluctuación. Recordemos que la fluctuación es darle importancia y que va retornando cada proceso, cada aprendizaje va retornando de acuerdo a la situación y de acuerdo al contexto su desarrollo. Encontramos el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje situado, aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje experiencial. Esto hace que realmente la universidad tenga una gran variedad, pero no una variedad simplemente por la variedad, es una variedad efectiva, es una variedad enriquecedora para nosotros los estudiantes. Porque, de hecho, si observamos el párrafo que se encuentra al lado derecho, dice: el hecho didáctico y dialéctico de aprendizaje en la institución se prescribe a parámetros de, y quiero hacer énfasis en ellos, autoexploración, mediación sociocognitiva y cultural. Consideramos que son pilares fundamentales porque dice, donde se ponen de manifiesto las prioridades de quien aprende, sus intereses, necesidades y potencialidades, es decir, nosotros los estudiantes. Para ello hay que también tener en cuenta los principios curriculares. ¿Cuáles son los principios curriculares de este modelo? La pertinencia social, la flexibilidad, la recursividad sistémica y la integralidad, es decir, siempre dentro de un manejo holístico que favorece el desarrollo de los estudiantes, el avance de los futuros profesionales. Además, dentro de este modelo curricular que nos ha parecido bastante completo, muy enriquecedor, queremos retomar tres propósitos que tiene como modelo. En primera instancia, formar profesionales integrales con calidad humana, dispuesta y capaz de satisfacer las necesidades del contexto, valiosísimo. No solamente para el contexto de Panamá,
también para Latinoamérica y el mundo entero, es decir, en miras a la globalización y a la interculturalidad y a la internacionalización. En segunda instancia, resaltamos el propósito de consolidar la vinculación entre la universidad y el sector productivo y sociedad en general. ¿Esto a qué lleva? A que realmente la práctica del estudiante va más allá, va a estar inmerso en la parte empresarial, en la parte laboral, generando posibilidades de mejoramiento, de calidad de vida, de compromiso con el mejoramiento y el estudio a lo largo de la vida. Y por último propósito, queremos resaltar el estimular el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje suscrito en modelo de clase, que resulte efectivo para la comunidad estudiantil, con la intención de despertar su potencial creativo, que es tan valioso, emprendedor e innovador ante los retos del contexto y la necesidad de resolución mediante el uso de herramientas tecnológicas importantes o por metodologías de trabajo que impliquen el contacto directo con la realidad social. Como podemos apreciar, los propósitos que tiene nuestro modelo curricular apuntan a ese desarrollo integral, al pragmatismo, a la responsabilidad social y al enriquecer no solamente la parte personal del estudiante, sino la parte social de toda la sociedad panameña, latinoamericana y mundial. Gracias, los dejo en compañía de Ana María, que continúa retomando dos aspectos valiosísimos. Muchas gracias. Recordemos que la Universidad UMESIT ofrece dentro de su oferta académica 3 modalidades: la modalidad presencial, la semipresencial y la modalidad virtual. Donde aquí vemos el esquema de la modalidad virtual, donde ofrece programas académicos de pregrado y de posgrado, extensión universitaria, investigación propiamente dicha, y con docentes preparados y con competencias para llevar a la metacognición. El centro del proceso es el estudiante y se quiere garantizar un aprendizaje autónomo, un aprendizaje positivo, es decir, que sea el estudiante el centro de todo ese proceso. Para ello, está trabajando colaborativamente en red, trabaja la innovación, la creatividad y el emprendimiento, así como la parte ética, deontológica del estudiante y finalmente también la autogestión del conocimiento. El estudiante debe ser capaz de autogestionar, debe ser autónomo. Entonces tenemos así que en esta modalidad virtual se tienen espacios tanto sincrónicos como asincrónicos en estos momentos donde el estudiante aprende. Este esquema, como dije anteriormente, sintetiza perfectamente esta modalidad virtual en la que nosotros estamos interactuando. Finalmente, como hemos visto, estas metodologías activas y este querer de un aprendizaje autónomo y significativo de los estudiantes genera retos. Y esos retos son en todos los agentes educativos: la educación superior, el docente y el estudiante. La educación superior necesita actualizar sus currículos, involucrar las metodologías activas, modificar las prácticas pedagógicas de todos sus docentes y formarlos en estas metodologías activas. La universidad también debe contar con tecnología de punta que facilite los procesos de aprendizaje. Debe formar profesionales integrales, competentes y autónomos. El reto que tiene la educación superior es grande. En cuanto a los docentes, también tienen varios retos, como por ejemplo formarse en competencias, formarse en metodologías activas, y es bien importante que sepa manejar estas metodologías activas, las planee, pero que también planee toda la secuencia, recordando que él es el que va a supervisar y va a efectuar ese feedback del que hemos hablado. Debe ser creativo e innovador y debe cumplir el ciclo de reflexión, acción, revisión. En cuanto al estudiante, también los retos que tiene en este mundo globalizado son grandes. Debe ser un estudiante con competencias. Estas competencias son las que demanda la sociedad actual: competencias laborales, competencias intra e interpersonales, debe tener competencias deontológicas, todo lo que se refiere a la ética profesional, debe tener competencias ciudadanas, debe desarrollar
su capacidad de aprendizaje autónomo, debe tener responsabilidad social y debe generar conocimiento. Es importante esa generación de conocimiento que permita el avance de la sociedad, que permita la sustentabilidad y el desarrollo de los pueblos. Finalmente, también el estudiante debe velar por su autorrealización y su felicidad. Finalmente, queremos invitar a seguir avanzando y profundizando en estas metodologías activas. Queremos agradecerles y esperamos haber podido contribuir en algo con todo nuestro quehacer y nuestro desempeño profesional. A todos ustedes muchas gracias, Luz Dari, gracias. Fue realmente un trabajo enriquecedor, productivo y muchas gracias, doctor Eduardo. Gracias.